Hola, hola, hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén listos para un buen chisme, porque hoy vamos a hablar de Bomba de Mehmet Özdemir. Sí, la talentosísima actriz turca que nos ha robado el corazón con sus interpretaciones y su carisma arrollador. Y no solo eso, sino que vamos a adentrarnos en una entrevista reveladora que dio a Vogue, donde abre su corazón sobre Can Yaman. ¿Preparados para escuchar todo lo que dijo? Porque yo sí. Antes de que empecemos, como siempre, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Prometo que siempre intento traerles lo mejor y, sobre todo, noticias fresquísimas del mundo del espectáculo, así que no se lo pierdan. Y ahora sí, vamos a meternos de lleno en este chismecito jugoso. Como les decía, Mehmet Özdemir, un ícono en Turquía y cada vez más reconocida a nivel mundial, concedió una entrevista a la prestigiosa revista Vogue. La entrevista en sí ya es un evento porque Mehmet es una figura muy solicitada y no siempre se expone tanto en los medios. Pero lo que realmente ha causado revuelo es la sinceridad y la profundidad con la que habló sobre su carrera, sus proyectos futuros y, por supuesto, su relación con Can Yaman. Para los que no estén al tanto, Mehmet y Can protagonizaron la exitosísima serie turca Erkencikus. La química en pantalla entre ellos era palpable, era electrizante. Y obviamente, como suele pasar en estos casos, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. Los fans estaban enloquecidos, querían que Sanem y Can, sus personajes, fueran pareja también fuera de la pantalla. Y la verdad es que alimentaron mucho esa fantasía, con fotos juntos, comentarios cariñosos en redes sociales. Todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad. Sin embargo, después de que la serie terminó, la relación entre Mehmet y Can se enfrió bastante. Dejaron de seguirse en redes sociales, no se les vio más juntos. Un silencio absoluto. Esto, obviamente, generó aún más especulaciones. ¿Qué había pasado? ¿Se habían peleado? ¿Había sido todo una estrategia de marketing para promocionar la serie? Las teorías eran infinitas. Y ahora, después de mucho tiempo, Mehmet decide romper el silencio y hablar abiertamente sobre Can Yaman en esta entrevista para Vogue. Obviamente no voy a contarles toda la entrevista al pie de la letra, porque sería larguísimo, pero sí voy a resaltar los puntos más importantes y, sobre todo, lo que dijo específicamente sobre Can. Una de las cosas que más me llamó la atención es que Mehmet reconoce que la química con Can en Erkencikus era real. Dice que conectaron muy bien desde el principio, que se entendían a la perfección y que eso se reflejaba en la pantalla. Incluso admite que hubo momentos en los que fue difícil separar la ficción de la realidad. Imagínense la presión. Tener que actuar como si estuvieras enamorado de alguien, cuando tal vez, realmente lo estás, o al menos sientes una atracción muy fuerte. Pero también aclara que la relación entre ellos era complicada, debido a la enorme atención mediática que recibían. Cada movimiento que hacían era analizado al detalle, cada gesto era interpretado como una prueba de su romance. Y eso, según Mehmet, generó mucha tensión y estrés. Dice que sentían que vivían en una burbuja, constantemente observados y juzgados. Otro punto importante que toca Mehmet es el tema de las expectativas de los fans. Ella entiende que la gente quisiera verlos juntos en la vida real, pero explica que eso era algo que no dependía solo de ellos. Dice que las relaciones son complejas y que no siempre las cosas salen como uno espera. Además, reconoce que tanto ella como Can eran muy jóvenes e inexpertos en ese momento, y que tal vez no supieron manejar bien la situación. Eran unas criaturas. Asediados por los paparazzi y con las redes sociales a punto de explotar con cada publicación. Ahora, vamos a lo jugoso, lo que realmente todos quieren saber, ¿qué dijo Mehmet sobre el final de su relación con Can? Bueno, ella no entra en detalles escabrosos ni revela ningún secreto oscuro. Simplemente dice que después de que la serie terminó, sus caminos se separaron naturalmente. Que ambos tenían proyectos diferentes, que querían enfocarse en sus carreras y que, poco a poco, la relación se fue diluyendo. Es como cuando se acaba el verano, chicas, la magia se va desvaneciendo. Pero lo más interesante de todo es que Mehmet no habla de Can con resentimiento ni rencor. Al contrario, habla de él con mucho cariño y respeto.
Dice que siempre le estará agradecida por haber compartido esa experiencia tan intensa y especial en Erkencicus. Reconoce que Khan es un actor muy talentoso y que aprendió mucho trabajando con él. Incluso dice que le desea lo mejor en su vida personal y profesional. Una reina. ¡Qué madurez! ¿Verdad? Me parece admirable que Demet haya sido capaz de dejar atrás cualquier rencor o resentimiento y que pueda hablar de Khan de una manera tan positiva. Demuestra que es una persona muy inteligente y que ha aprendido mucho de sus experiencias. Y es que, chicas, llevarse bien con los ex es un arte. También es importante destacar que Demet habla en la entrevista sobre la presión que sienten las actrices en la industria del entretenimiento. Dice que constantemente son juzgadas por su apariencia física, por sus decisiones personales y por sus relaciones sentimentales. Siente que hay una doble vara de medir y que las mujeres tienen que esforzarse mucho más para ser tomadas en serio. Y tiene toda la razón del mundo. A los hombres se les permite envejecer con gracia, pero a nosotras se nos exige la eterna juventud. Basta ya. Y es cierto. En un mundo donde la imagen lo es casi todo, las actrices están sometidas a una presión constante para cumplir con ciertos estándares de belleza y comportamiento. Cualquier error que cometan es amplificado y criticado sin piedad. Por eso es tan importante que figuras como Demet Özdemir levanten la voz y denuncien estas injusticias. Necesitamos más voces como la suya para cambiar las cosas. Además, Demet habla sobre sus proyectos futuros. Dice que está muy emocionada con los nuevos papeles que está interpretando y que está explorando diferentes facetas de su talento. Quiere seguir creciendo como actriz y demostrar que es capaz de hacer mucho más que comedias románticas. Quiere asumir retos y sorprender al público. Y está claro que Demet tiene ambición y ganas de comerse el mundo. Y estoy segura de que lo logrará. Demet es una actriz muy versátil y talentosa, y estoy convencida de que tiene un futuro brillante por delante. Además tiene una actitud muy positiva y una gran determinación, lo cual es fundamental para triunfar en esta industria. Y no nos olvidemos de su encanto natural, que la hace irresistible para el público. Volviendo al tema de Can Yaman, es inevitable preguntarse qué pensará él de todo esto. ¿Habrá leído la entrevista de Demet? ¿Estará de acuerdo con lo que ella dijo? ¿Le gustaría hablar sobre el tema? La verdad es que no lo sabemos. Can es una persona bastante reservada y no suele exponerse mucho en los medios. Él siempre ha mantenido un perfil más bajo, centrado en su trabajo y en sus proyectos. Aunque de vez en cuando nos sorprende con alguna declaración explosiva, nunca se sabe. Pero independientemente de lo que él piense, creo que es muy valioso que Demet haya decidido romper el silencio y hablar abiertamente sobre su relación con él. No solo porque satisface la curiosidad de los fans, sino también porque ayuda a desmitificar la imagen idealizada que se tiene de las relaciones entre los famosos. Es un golpe de realidad, chicas, que nos viene muy bien de vez en cuando. A veces pensamos que las relaciones entre las celebridades son perfectas, que viven en un mundo de ensueño donde todo es fácil y feliz. Pero la realidad es que son personas como nosotros, con sus propias inseguridades, problemas y desafíos. Y sus relaciones, al igual que las nuestras, pueden ser complicadas y dolorosas. Y a veces terminan. Punto. La entrevista de Demet Özdemir nos recuerda que detrás de las luces y el glamour hay personas reales, con sentimientos reales. Y que a veces las cosas no salen como uno espera, pero que lo importante es aprender de las experiencias y seguir adelante. Y si encima lo haces con elegancia y saber estar, mucho mejor. En resumen, la entrevista de Demet Özdemir para Vogue ha sido una bomba. No solo porque ha hablado abiertamente sobre su relación con Can Yaman, sino también porque ha abordado temas importantes como la presión que sienten las actrices y la importancia de ser auténtico y fiel a uno mismo. Demet ha demostrado ser una mujer fuerte, inteligente y talentosa, y estoy segura de que seguirá cosechando éxitos en su carrera. ¡Bravo por ella! Pero no solo eso, la entrevista también nos ha dejado pensando en la dinámica de las relaciones laborales que se convierten en algo más. ¿Es posible mantener la objetividad cuando la química es tan fuerte? ¿Cómo afecta la presión mediática a una relación que están haciendo? Son preguntas difíciles, chicas, que no tienen una respuesta fácil. Y es que el amor, como dice la canción, es un misterio. Y hablando de éxito, ¿ustedes qué opinan de todo esto? ¿Creen que Demet y Can deberían haber seguido juntos?
¿O piensan que fue mejor que cada uno siguiera su propio camino? ¿Creen que realmente hubo algo más que una amistad entre ellos? ¿O fue todo una estrategia de marketing muy bien orquestada? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre los temas que trato en el canal. Quiero saberlo todo. Además, me gustaría que me contaran si alguna vez han vivido una situación similar, en la que la química con un compañero de trabajo era tan fuerte que se hizo difícil mantener la distancia. ¿Cómo lo manejaron? ¿Funcionó la relación? ¿O fue un desastre total? Compartan sus experiencias conmigo. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si es así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden que subo contenido nuevo todas las semanas, así que estén atentos. Tengo muchos chismecitos jugosos preparados para ustedes. Pero antes de que se vayan, quiero recordarles que la vida es demasiado corta para estar con rencores. Así que si tienen algún ex al que todavía le guardan resentimiento, tal vez sea hora de hacer las paces. Perdonar no significa olvidar, pero sí liberar. Y cuando te liberas del pasado, te abres a un futuro lleno de posibilidades. Piensen en ello. Denle like a este vídeo si les gusta Demet y Can juntos o separados, compartan este vídeo para que más gente conozca la opinión de Demet y suscríbanse a este canal para más contenido jugoso sobre el mundo del espectáculo. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguna de mis notificaciones. Hasta la próxima. Les mando un beso enorme y recuerden ser felices. Y recuerden, la vida es un chisme. Y yo estoy aquí para contárselo todo. Adiós.